Como estamos hablando de lo que es la programación, entonces, pues primero hay una historia de la computadora en la línea del tiempo, ¿verdad? Para remontarnos, por ejemplo, de una de las primeras que se sabe, pues es la máquina analítica de Charles Babbage en 1939. Luego, pues fueron hubiendo varias em, máquinas que se fueron creando. O sea, incluso en la línea de tiempo previa se podría hablar de que habían otro tipo de máquinas. O sea, no quiere decir que esta que les estoy presentando acá es la primera máquina que existió. O sea, recordémonos, la calculadora, por ejemplo, podría denominarse una de las primeras. Se crean los transistores también en 1948, que eso fue algo muy importante para el tema de todo lo que es los circuitos, los chips que hoy manejamos, o sea, son millones de transistores que tiene. Hay, por ejemplo, las computadoras de segunda generación. En 1958 eran unas computadoras grandes que utilizaban para llevar, por ejemplo, las estadísticas en Estados Unidos. Está, por ejemplo, también la tercera generación, ya cuando aparecen los circuitos integrados, que lo que hacen es de que estos que vemos acá, que son los transistores. En esta parte de los circuitos integrados hay millones a veces de transistores, pero de una manera diminuta, ¿verdad? Que ya nos permiten. Aparece el microprocesador también, el de las computadoras personales. Ya empiezan a ver las primeras computadoras de Steve Jobs. Se crea la Xerox, por ejemplo. Recordémonos la que tenía el mouse, que de ahí nacen casi las otras, o sea, era parte como importante en esto. Ya empiezan a ver las de Apple, la Macintosh, la generación. Ahora lo que vamos ya son cuestiones de Internet, todo lo que ha evolucionado hasta la actualidad, que hoy ya tenemos en nuestros dispositivos, en una computadora prácticamente son, o sea, un teléfono ahora ya tiene la capacidad de lo que antes tal vez no tenía esta máquina que estamos viendo acá, ¿verdad? Tal vez, o sea, es inmenso lo que ha crecido la tecnología actualmente y que obviamente lo que se proyecta para el futuro. También lo de los almacenamientos que posteriormente vamos a ver. Recordémonos, anteriormente esto eran las máquinas de que, como les digo, esta creo que era la Univac o algo así, que utilizaban para llevar algunos registros ya en ese tiempo. Acá, digamos, hay otras máquinas que fueron ya evolucionando. Entonces, ahora nuestra pregunta sería, ¿pero qué es la programación en sí? Y es que la programación lo que nos va a ayudar es como, es un conjunto de sentencias obviamente estructuradas que nosotros vamos a ir teniendo para decirle a la máquina, o sea, qué acción debe ejecutar en cierta evaluación que ella está realizando. Por ejemplo, si el usuario ejecutó cierta acción, entonces va a devolver cierto resultado. Entonces nosotros es como tratarle de decir a la computadora si ingresa ciertos valores de entrada, usted va a devolver ciertos valores de salida. Eso sería como la parte de lo que va a ser la programación. Acá podemos ver que cuando nosotros vamos a programar, y eso es lo que vamos a ver también, es de que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta toda la cuestión de pensar cuál va a ser el flujo que va a llevar. Y ahí es donde entra los diagramas de flujo o, por ejemplo, todo lo que vamos a ver que es como parte elemental de que antes de que ustedes inicien a escribir su código, tengan que tener como un panorama de cómo va a estar constituido el programa en sí o la arquitectura que ustedes vayan a estar desarrollando.